Vamos a hablar de estos dos personajes. Usted sabe, 1 Samuel 17 está descrito todo el escenario de David y de Goliat. Alguien que se recuerde cómo está el asunto ahí. Entre todos recordemos la escena. David llega donde están sus hermanos porque estaban en una guerra y su papá le mandó comidita para que... y David va para allá, ¿verdad? Y en lo que llega David ahí, pues encuentra aquel escenario. ¿Cuál era el escenario? Que de tiempo en tiempo salía un robusto, ¿verdad? Estaban en periodo de guerra. Y estaban los filisteos a un lado del valle y los israelitas en el otro. Y cuando llega David, se encuentra con todo aquello, ¿verdad? Y entonces, usted lo puede ver, salió, dice, del campamento de los filisteos un paladín, se llamaba Goliat de Gat, tenía de altura 6 codos y un palmo. ¿Sabe cuánto es eso? Viene siendo como 12 pies de altura. ¿Cuánto será 12 pies de altura? Yo mido 5 y medio. Yo creo que 2 tantos todavía no. Son 2 tantos y creo que pies y medio más todavía. Yo creo que está más alto que esto. Son 12 pies de altura, más o menos. Imagínense. Y usted puede seguir leyendo, pero saltémonos hasta el versículo 26, ¿verdad? O el 11. En el 11, a ver que se baje hasta el 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Estaban asustados, estaban afligidos de ver aquel gigante allá. Y ahora viene David, entra David en el escenario en el 26, nosotros podemos leer, dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Vamos a hablar de una cosa. Hermano, el pueblo de Dios tiene que poner todas las cosas en la perspectiva correcta. Nuestro enemigo ya está vencido y Cristo lo venció en la cruz. David tenía un enemigo y para él ya estaba vencido. ¿Por qué? Porque estaba provocando, dice, a los escuadrones del Dios viviente. Él sabía que el ejército de Israel, sus hermanos, eran un escuadrón escogido por Dios. Eran un escuadrón invencible. Y aquí está ese hombre poniendo al pueblo y a él mismo en la perspectiva correcta. Tener la perspectiva correcta de todas las cosas, hermano. No vivir atemorizados del día de mañana. ¿Por qué? Porque el día de mañana está en las manos de Dios. No vivir atemorizados por nuestra salud. ¿Por qué razón? Porque nuestro Dios es el Dios que nos da la vida y nos lleva a su lugar cuando el tiempo del ser. Entonces, nosotros debemos de entender y poner todas las cosas, todas las circunstancias de nuestra vida bajo la perspectiva correcta. Y eso es lo que pasa con el pueblo del Señor. Que a pesar de que somos viejos en el Evangelio, o somos nuevos en el Evangelio, o lo que sea, nosotros todavía no hemos comprendido cuál es la perspectiva correcta de las cosas que suceden a nuestro alrededor. David pone a ese individuo que era gigantesco y llegaba a amenazar al pueblo, él lo pone en la perspectiva correcta. Yo creo que nadie en Israel hasta el momento había sido audaz como para decir, ¿quién es ese hombre? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. ¿Recuerdan lo que leímos en el versículo 11? Todos estaban atemorizados.
Hermano, cuando nosotros vivimos atemorizados por todo lo que nos va a pasar y vivimos leyendo el horóscopo cristiano, ¿a cuánto le gusta el horóscopo? El horóscopo. Mire, fíjese que, hermano, el Facebook a veces lo delata uno. Yo he visto cristianos poniendo ahí el horóscopo cristiano. ¿Ah? Y ponen dedicatorias al horóscopo. Yo digo, hermano, nosotros debemos de poner las cosas en la perspectiva correcta. Solo Dios tiene en su mano mi vida, mi futuro, mi salud, mis necesidades. Él las conoce. Dios es mi Padre y Él está en control de toda circunstancia en mi vida. Y solo David parecía que entendía eso. Y todo un pueblo, yo no puedo precisar de cuántos millones, pero el ejército de Israel no era 10,000 o 20,000, ni siquiera medio millón, era más. Y estamos hablando de un gran ejército. Y en ese ejército solo hubo uno que tuvo la perspectiva correcta, es decir, ¿quién es ese hombre para que provoque a los escuadrones del ejército del Dios viviente? ¿Cuánto sería el porcentaje, hermano? El porcentaje ahí, 1 entre millones. ¿Cuánto sería el porcentaje aquí en la iglesia? ¿Verdad? Hay que tener cuidado en todas esas cosas, pero es lindo tener una iglesia sólida, fuerte. Y el pastor ora todos los días para que el Señor le dé líderes fuertes. Yo creo, hermano, aquí en esta iglesia, hermano, aquí hay un montón de gente con poder de liderazgo. Un montón de líderes vemos aquí. Yo puedo ver que todos tienen las agallas, tienen el coraje de ser líderes, ¿verdad? De repente se nos salen las malas creencias, ¿verdad? Pero es parte del ser humano, es parte de nosotros. Y yo creo que a veces de repente como que vale la pena que nos disgustemos unos a otros. ¿Sabe por qué? Porque eso da el temple, enseña el calibre de lo que está hecho el creyente. Porque si uno vive en paz todo el tiempo sin ningún problema, ¿cómo nosotros vamos a poder dar algo mejor o mostrar lo que somos? Dice que el oro se prueba con el fuego. Y vale la pena que todos nosotros que supuestamente somos oro demos el temple correcto. Entonces, no es malo que en la iglesia hayan dificultades, es saberlas entender y saberlas arreglar en nuestro trabajo, entre nosotros, vivir soportándonos unos a otros en nuestro trabajo. Eso hace la iglesia. Pero nosotros debemos de, volviendo al camino, tenemos que tener la perspectiva correcta de todas las cosas que hay en la vida, en el camino del creyente. Entonces, si seguimos leyendo y saltamos hasta el versículo 34, aquí vamos a otra parte. Aquí, en el 34, nosotros ya vemos un diálogo prácticamente entre Saúl y David. Y dice, David respondió a Saúl ya se había enterado de lo que estaba pasando con este hombre nuevo que empieza a decir que él puede destruir, derrotar a Goliat. Y la plática que se tiene dice, tu siervo era pastor de ovejas, de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Yo digo que él sabía su capacidad. Primero,
Él puso al filisteo en la perspectiva correcta. Número 2, David sabía y conocía su capacidad. ¿Cuántos en la iglesia desconocen su capacidad? No sabemos el material de lo que estamos hechos. No sabemos si en realidad yo tengo el temple de ser cristiano. A veces no sabemos si somos cristianos. ¿Y será que soy cristiano? Y viene el pastor asustado después de la predicación. Pastor, como que usted me puso en duda. Es que digo tantas cosas, hermano, que me pusieron ahora a pensar si seré cristiano o no. Habemos creyentes que no nos damos cuenta el potencial que tenemos en la mano. No nos damos cuenta que tenemos a Cristo viviendo en nuestro corazón y que somos poder en la mano de Dios, y que Él nos ha dado poder y nos ha dado suficiente capacidad para conquistar el mundo. Mire usted lo que decía el califa, que mencionó el hermano. Él tiene la capacidad, él nació para ganar y para conquistar. Yo recuerdo, y hace poco escribí algo acerca de eso en el Facebook, y puse que nosotros debemos de decir o de declarar cosas positivas, nada más, de nosotros mismos. Que somos capaces de todo, hermano. Somos capaces. En el nombre de Jesús. Pablo lo decía y lo declaraba. En Filipenses dijo: todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo. ¿Qué significa todo? Todo. Significa todo. Y Jesús lo dijo. Si tuviera dice, fe como un granito de mostaza, todo o nada sería imposible. Pero parece nosotros, hermanos, que estamos en la iglesia pero no sabemos nuestra capacidad. No sabemos a veces lo que tenemos. Tenemos un manantial en nuestra mano, tenemos un diamante en nuestra mano y no sabemos si es un diamante o un pedazo de vidrio que me encontré en la calle. David sabía que él tenía la capacidad. Y él hablaba con una seguridad. No sé ustedes, si ustedes pueden leer ese pasaje. ¿Ustedes creen que David tenía alguna parte ahí que él vacilaba de lo que creía? Él hablaba con una seguridad. Él llega donde Saúl y Saúl lo interroga y le dice: mira, yo no sé qué es lo que te pasa, pero la verdad es que ese hombre ha sido un guerrero desde su niñez. Y vos, pastor de ovejas. Ah, no, le dice: yo soy un pastor especial. Oiga, qué bonito, ¿eh? Le dice: yo soy un pastor muy especial. Escúcheme bien, yo creo que era como Cantinflas. Un momentito. Espérese un momentito, no me ponga tan gacho, le dice. Mire lo que le voy a decir. Dice, creo que, y ya me la escondió en el 34, ¿qué dice? Si bajamos al 34, le contestó David a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Le está relatando, le está dando el currículum, se lo está poniendo ahí. No es que era con miedo ni nada, él le está poniendo su currículum a Saúl y le dice: un momento, dice, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león, y no era un chanchito, no, él dice un león. Él no le está diciendo una gallina venía a atacarme, no, él dice un león venía. Y si para ponerlo más difícil, le dice un oso grizzly. ¿Cuántos han visto un oso grizzly? Mire, allá, mi hermano, un oso grizzly cuando se para en sus dos patas, toca el techo. Toca el techo. Y un manotazo le vuela la cabeza. Entonces le pone los dos animales más fuertes de la selva. Le habla del león y le habla de ¿qué? Del oso. Dice: y cuando venía un oso o un león y tomaba algún cordero en la manada, yo salía, oiga bien, mire qué tremendo que era Saúl. David, no era nada más que se llevó el corderito pobrecito ahí. ¿Qué hago? No, él no se quedaba así. ¿Qué pasaba con eso?
salía corriendo detrás del oso o del león. Yo digo una cosa, me pongo a pensar en esto, y aquí me viene con la personalidad de David. Él sabía cuál era su capacidad. Él sabía que lo que estaba cuidando las ovejas de su padre. Y esto me pongo a pensar, cuando ese león o ese oso agarraba a algún corderito, yo creo que se lo llevaba, y yo creo que ya iba en el camino, ya iba sangrando, ya ese corderito ya iba casi muerto. Porque creen ustedes que los agarraba con tanta delicadeza y lo llevaba así el león. ¿No han visto ustedes un león cazando animales? Lo agarra y lo primero que hace, ¿qué es? Le mete el colmillo y le quiebra la nuca para que no se mueva. Eso es lo que hace. Y después lo agarra y va guindado y viene y va hasta. Ustedes pueden ver que el cabrito no va así papaloteando, no, ya va muerto. Y lo va arrastrando así el león. Cuando ese león se robaba o llevaba el corderito de la manada, ya iba muerto. ¿Por qué creen ustedes que David lo seguía? Y esto me refleja su personalidad. ¿Sabe por qué lo perseguía? Porque él decía, nadie se me agarra un corderito. Nadie. Aunque vaya muerto, se lo voy a quitar y yo lo voy a cocinar y me lo voy a comer yo, porque es mío. Eso refleja la tenacidad de David. Era un hombre tenaz, decidido. Lo que es mío, nadie me lo arrebata de mis manos. Eso dice Jesús. Lo que es mío, nadie. Lo que es de mi Padre, nadie lo arrebata de la mano de mi Padre. David tenía esa personalidad parecida a la de Jesús, a la de su Padre Jehová. Nosotros no podremos nosotros tener la personalidad dada por Cristo en nuestro corazón cuando Él vino a morar en nuestra vida. Tener esa tenacidad de que lo que es mío, Satanás no va a poder robarme a mí lo que Dios me ha dado. No es posible. Yo voy a luchar contra él. Yo voy a vencerlo en el nombre de Jesús. Él está vencido. Aunque me vaya arrastrando y sangrando, yo voy a seguir luchando y peleando. No voy a dejarme. Y usted va sangrando, pero no me voy a dejar. David sabía su capacidad. Y sabía su inteligencia. Y yo quiero, vamos a aplicar ciencia el día de hoy. ¿Cuánto le gusta la ciencia? ¿Saben? En la Biblia hay bastante ciencia. Aquí le vamos a hablar de ciencia el día de hoy. El versículo 40. Bueno, se preparó en la día de la batalla. David se le dio el pase libre. A David se le dio el pase libre. Póngame atención antes de leer. Se le dio el visto bueno. Ok, dice Saúl, yo sé que va a caer como rata ante Goliat, pero te doy el checkmark. Vaya amigo, póngase estas cositas que ustedes saben ya el desenlace. David dice, mire, no puedo ni moverme con este esqueleto que me dio. Mejor me lo quito, se lo doy. Yo voy a pelear conforme a mi capacidad. Yo me sé defender solito, no necesito armas, no necesito coraza, no necesito casco. El casco le cubría toda la cabeza y hasta aquí le llegaba el casco. No podía ver. No podía caminar. La lanza era más pesada que él. No, le dice, por favor, guarde sus cositas, yo me defiendo solo. Sabía su capacidad. Y en el 40, ahí viene la ciencia. Me encanta esta parte de esto de ciencia. 40. Y tomó su callado en su mano. ¿Qué es un callado? Un bastón, hermano. Por eso Goliat se puso bravo. Y ya, yo estoy buscando un guerrero con quien pelear. Y me mandan a un hombre con un palo. ¿Ah? Tomó su callado en su mano y escogió ¿cuántas? 5 piedras lisas del arroyo. Fíjense que un día de esto estaba tratando de buscarle qué significaban las 5 piedras. Hermano,
voy a prepararle otro mensaje más dentro de unos 2 o 3 años y le voy a decir el significado de esas 5 piedras. ¿Por qué razón David escogió 5 piedras? Hasta el momento no puedo descifrarlo, pero sí descifré lo que dice: 5 piedras como lisas del arroyo. Aquí hay ciencia. Las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue donde el filisteo. ¿Sabían ustedes, hermano? Esto es ciencia. ¿Y por qué razón lo aplicó David? ¿Será que había ya ciencia en ese tiempo? ¿Sabe usted que algo liso tiene más, ¿cómo se llama eso? Alcanza más velocidad, pero el viento crea menos resistencia. Porque cuando las cosas son más porosas, la velocidad que lleva, entonces el viento hace resistencia, entonces pierde velocidad. Entonces, no, pero David tenía algún conocimiento de agarrar piedras y tirarlas a los leones. Tenía experiencia y se había dado cuenta que las piedras lisas corrían más rápido que las piedras, ¿cómo le llaman? Porosa o borroñosa, ¿verdad? Y eso es ciencia. Usted le dice a un físico, a alguna persona, ¿cómo que llaman los estudiosos de esto? A los físicos, ¿verdad? ¿Cuál era la razón de escoger 5 piedras lisas? Le puede decir lo que le estoy diciendo. ¿Se da cuenta? Había ciencia, inteligencia. Sabía David en su capacidad. Confiaba David en la capacidad que Dios le había dado natamente. Era innato en él. La sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, su capacidad. Él sabía su lugar. Oiga bien, qué lindo. David conocía su posición en el reino de los cielos. David conocía su posición en el mundo entero. Él sabía dónde estaba parado. Desde temprana edad. Todo eso puso. Cuando una persona conoce su lugar en el mundo, escuche bien esto, hermano, pone a todas las personas y a todas las circunstancias bajo la perspectiva correcta. No hay nada imposible. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, nada. ¿Qué? Nada será ¿qué? Imposible. Nada será imposible. Inteligencia. Tomó 5 piedras lisas. Qué inteligente. ¿Ah? Y en el 43 llegó ya en el momento de la batalla. El filisteo le dijo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Luego dijo el filisteo a David: ven a mí, te daré a comer a las aves del cielo y las bestias del campo. Y eso fue lo que pasó, pero al revés, porque David lo mató, le cortó la cabeza y dejó tirado ahí el cuerpo, y los animales se lo comieron. Todo lo contrario. Y me gusta esto. Tomó, después dice en el versículo 45, la respuesta de David fue: tú vienes contra mí, a mí con espada y con lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Como quien dice: óigame un momento, mi estimado Goliat, porque era muy educado, pero era tremendo. Él ya sabía, oiga bien, desde que estaba en la línea de fuego, David sabía que Goliat estaba derrotado. Él ya lo sabía. ¿Y sabe por qué? Porque él se lo dijo a Goliat: usted viene contra mí con esos palos, yo vengo a usted en su contra en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien has provocado, y como lo provocaste, te voy a matar.
Oiga bien, cuando yo veo, me encanta ver el boxeo. ¿Cuánto les gusta ver el boxeo? A mí me gusta. Usted dirá, mira, que el hermano que es cristiano y le gusta ver el boxeo. Entonces me gusta. A ustedes les gusta tal vez las novelas. Pero usted no se va a poner aquí enfrente a decir, oh, yo estoy viendo ¿cómo es la famosa ahorita? La matadora, ¿cómo es? La traidora. Pero fíjense que cuando yo me pongo a ver ese boxeo, entonces en el encuentro preliminar se enfrentan los dos boxeadores unos 2-3 días antes, creo yo, un mes antes, y se ven cara a cara, se ven frente a frente, y se ponen casi la nariz tocándole al otro, y se quedan viendo los dos como con un odio, empiezan a decirse horrorosas cosas. Te voy a comer, te voy a matar, mis puños te van a tirar al suelo, y esto y lo otro, y el otro lo queda viendo así, medio muerto, y dice, todo eso te va a pasar. ¿Me entiendes? Se empiezan a decir, eso estaba pasando ahí. Dime qué te diré. Goliat le dice, te voy a dar a comer a las aves del cielo. Y David le dice, te voy a cortar la cabeza. No se amedrentaba el chaparro, hermano. No se amedrentaba. Y que grande tamaño, no tenía miedo a nada. Sabía su capacidad. Por esa razón se fue al arroyo, se preparó. Óigame, yo digo una cosa, hermano. Cuando Saúl le dice a David, vaya pues a la guerra, no fue de un día para otro. David tomó su tiempo. No dice, nosotros creemos que todo pasó en un día y se acabó. No, oiga bien. Cuando dice que tomó su callado y escogió 5 piedras lisas del arroyo, todo eso llevaba tiempo, ¿no creen ustedes? A lo mejor el arroyo no quedaba ahí. Ahí está el arroyo y salió corriendo. No, él se dio su tiempo. Él fue al arroyo. Él escogió 5 piedras finas, lisas, y las escogió y las miraba así y las quedaba viendo. Esta es la primera. Y después me seguía buscando. No es que estaban 5 ahí listas para él, no. Él las estaba. Dice la Biblia dice que él las escogió. Cuando usted escoge algo, pasa tiempo, hermano. Cuidado días. Y especialmente las hermanas, ¿verdad? Andan viendo ahí en el store, andan viendo, se miden una ropa, se miden la otra, y se la miden y pasan 2 horas midiéndosela y la compran y al día siguiente la regresan. Y se lo digo por experiencia. David se dio su tiempo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque él amaba su profesión y tomaba todas las cosas en serio. Se fue al arroyo y escogió 5 piedritas. Todo eso pasó antes de enfrentarse con Goliat. No fue de un día para otro. Ya tenían 40 días de estar, que van, dime que te diré. Un par de días más no era problema. Y David se dio su tiempo, fue al arroyo, escogió las 5 piedras, las metió una por una, y él no tenía prisa. Él se creía campeón. Usted podría decir, ay, qué orgulloso, qué engreído. Ay, yo quisiera que todos nosotros fuéramos así, hermano, orgullosos y un poco engreídos, pero en contra del diablo, ¿verdad? Porque David estaba enfrentándose con el diablo. No con el hermano de la iglesia. No sea orgulloso y engreído con el hermano de la iglesia. Pero contra Goliat sí, pero no contra el hermano de la iglesia. Así, póngale la frente así. Cuando usted esté pasando por una situación dura, hermano, acuérdese del boxeador que le estoy haciendo referencia. Póngase frente al espejo ahí. Usted solita, ¿verdad? Aunque le diga el marido que está loca, quede viéndose al espejo, queda viéndose y empieza a decirle, te voy a matar. Pero no usted mismo, pero usted sabe su capacidad.
Usted tiene un temple. Úselo, hermano. Usted es hijo, hija de Dios. Use esa declaración. Soy hijo de Dios. Use eso. Con fe, con tenacidad. Así como David. Y entonces se amedrentaron los dos. Se dijeron, dime qué te diré. Al final, ustedes saben todo lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Yo no sé de dónde salió tan inteligente David. Yo creo que era Dios, ¿no creen ustedes? ¿No? Creo que era Dios el que dio la inteligencia. Pero ¿a quién le dio Dios esa inteligencia? A un hombre medio así, todo asolopado, todo aplastado. A un hombre que conocía su capacidad. A un hombre que sabía que era muy inteligente. A un hombre que ponía todas las cosas de la vida bajo la perspectiva correcta. Oiga, a ese Dios le dio ¿qué? Poder e inteligencia. No al que está ahí esperando en la casa. Aquí estoy orando. Estoy orando a ver cuándo me baja el Espíritu de Dios. Y no está orando, hermano, el que está simplemente a ver cuándo el Señor le da la gana. A ver, pastor, tráeme una pupusa porque tengo hambre. Se pone a veces enviado. Sí, con el control remoto. No fue a él que Dios le dio el poder y la inteligencia. Fue a un hombre capaz, a un hombre inteligente que se conocía a sí mismo. Usted dirá, que era David. No, usted también tiene el Espíritu Santo. Usted tiene la capacidad. Hace poco puse una foto que decía yo soy capaz. En el Facebook la puse en inglés y en español y le puse una dedicatoria. Porque de repente me gusta poner cosas de Pepito, pero de repente pongo ahí cosas bonitas para ayudar a los hermanos, motivarlos, ¿verdad? Pero puse una foto que le tomé a mi esposa y puse ahí, necesitamos pronunciar declaraciones divinas a nuestra alma para agregar poder a nuestras actividades cotidianas. ¿Cuáles son esas declaraciones? He nacido para vencer. Soy hijo de Dios. Soy un vencedor. Soy capaz. Puedo alcanzar lo inalcanzable. Soy amado incondicionalmente por mi Padre Celestial. Y también soy bueno. ¿Por qué no puede decir eso? Usted es bueno, hermano. Usted es bueno, usted es capaz. Si usted se pone a pensar, ¿seré bueno? Es que ayer me peleé. No, olvídese de eso. Todos tenemos defectos, pero todos estamos en el camino hacia la perfección. ¿Por qué? Porque nuestro Padre nos lleva de la mano. Y el que cree que es perfecto desde ya ahorita se está equivocando de camino. Mejor busque el camino correcto. El camino correcto es aquel camino donde usted va avanzando, pero de repente hay piedritas y que tiene que aprender a pasarse esa piedrita. Somos hijos de Dios, somos capaces. Dios nos ha dado poder para alcanzar lo inalcanzable. Con todos nuestros defectos. David era defectuoso, pero él tenía una fe inquebrantable, hermano, en el Dios de Israel. Dios te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Aquel otro lo maldijo por el Dios, por su Dios, recuerde. Le dijo que mi Dios te va a venir, le dijo un montón de cosas, perro sucio, te voy a matar y te voy a arrastrar y te voy a dar la carne a las aves, y le dijo hasta de lo que iba a morir. Y David no, fíjense que David no fue así. Él tenía la perspectiva correcta. Lo único que él dijo fue: tú has provocado al ejército del Dios viviente y Dios te entregará en mi mano. No se puso también desgraciado hijo del diablo, porque a veces nosotros así somos, ¿verdad? Cuando estamos enojados y vemos que un hermano, hijo del diablo, y hasta oramos en contra de los hermanos. ¿Cuánto les ha pasado eso? Cuidado, porque a veces yo siento la presencia y dura, ¿verdad? Pero de repente como que
que nos da la gana de orar por un hermano que el Señor lo reprenda duro, hermano. Señor, enséñale, repréndelo, Señor, repréndelo. Con amor, Señor, pero repréndelo. Sí, bueno, a veces parece mentira. Tenemos una idea equivocada de nosotros mismos. Y por último es avanzar en el nombre de Dios. David avanzó y me encantó esa parte, porque dice que, si volvemos al texto, si usted lo lee en su casa, dice que separaron dos personajes, el chaparro y el gigante, en la línea de batalla. La Biblia dice que vamos a la inteligencia, la capacidad, el uso de la razón. El creyente debe usar la cabecita, hermano. ¿Verdad que sí? Debemos ser inteligentes, hermano. Dios nos ha dado inteligencia, capacidad. Fíjense que se pusieron los dos. El guerrero Goliat con una lanza que la bailaba de arriba para abajo. Y David, así, mire, con su onda, ya con ganas, mire, David, ya me imagino que, ay, venite, papito, venite. Oiga, dice la Biblia que el filisteo salió corriendo a la línea ¿de qué? De guerra, a la línea de la batalla. Y la Biblia dice algo acerca de David. ¿Qué dice David? David se dio prisa. David se dio prisa. Cuando vio que salió corriendo, aquel gigantón pesadote. ¿Me entiende? David, cuando lo vio venir, mire, así más o menos era. Yo creo que ese era de mi tamaño, David. Yo creo que ahora voy a soñar que soy David, ¿verdad? Pero cuando lo vio salir, dice que él se dio prisa. ¿Qué significa? Él corrió más rápido. Porque él quería llegar al punto de la batalla primero. ¿Por qué razón? Porque él estaba en favor del viento. La inteligencia, capacidad, se dio prisa. No sé, ahí le voy a estudiar qué significa que ese pasaje parece hablar de otro mensaje más. ¿Ve? ¿Qué significa que se dio prisa más? Salió corriendo más. Pero yo creo una cosa, hermano, que todo se da con capacidad y Dios da capacidad a su pueblo. No te amedrentes si hay gigantes a tu alrededor que amenazan con desplazarte de tu lugar. Quizá esos gigantes ya hayan logrado robarte tu lugar, pero recuerda tan solo que ese lugar es tuyo. Les estoy leyendo un pensamiento que puse, que Dios te lo dio. Me gustaría que saliera en la Biblia esto que estoy leyendo. Hasta un día voy a ver si me hago mi propia Biblia. Y que nadie te lo puede quitar. Siempre ha habido esos que asoman a tu vida como indestructibles gigantes. ¿Verdad que sí? Siempre tenemos personas o situaciones que salen a nuestro alcance y parecen que nos van a ahogar. Parece que estamos perdidos. Y son gigantes y tú te ves como una hormiga en comparación. Recuerda que algo así le pasó al ejército de Saúl cuando un gigante les quiso arrebatar el derecho del lugar donde vivían, y repentinamente apareció un joven llamado David que sabía y que estaba seguro y que conocía ese lugar que el Creador le había dado. Lo único que aquel joven hizo fue poner aquel gigante en la perspectiva correcta, y esa perspectiva correcta es saber cuál es tu capacidad y tu fuerza, y cuál es la debilidad de tus gigantes. Ustedes saben, nosotros tenemos gigantes en la vida, cosas que nos están amedrentando, que nos están oprimiendo, pecados a veces, situaciones inesperadas que nos oprimen y son gigantes y nosotros no hayamos qué hacer.
Solo es de ponerla bajo la perspectiva correcta, que todo está bajo control y poder de la mano de Dios. En el Salmo 91, 14 dice: yo te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Por eso Dios puso en alto a David, porque David conocía quién era Dios y quién era su Dios. Tenemos que hacer eso, hermano. Siempre hay quienes nos quieren robar nuestro lugar. En Apocalipsis también lo menciona. En el capítulo 3, versículo 11, dice que hay unos que quieren tomar nuestra corona. No dejes, dice Apocalipsis, que nadie tome tu corona. Porque hay personas, hay situaciones que nos quieren robar la corona que Dios nos ha dado. Y dice la Biblia, el consejo de la palabra dice: no dejes que nadie tome tu corona. No dejes, como David, no dejes que nadie tome ese lugar. David nunca se dejó quitar una ovejita. No era como nosotros que si algo nos pasa así, si un perrito, andamos con nuestro perrito en la calle y viene un león y lo agarra, ¿qué hacemos nosotros? Salimos corriendo para atrás. Llamamos a 911 que venga, que el león le agarró el perrito. Ese perrito, yo no sé, pero David no era así. David no llamaba a 911. A lo mejor tenía celular, pero no lo usaba. Pero salía corriendo detrás del león, porque él no se dejaba robar lo que era de él. Usted no se deje robar lo que es suyo. Y lo prueba Apocalipsis, mucho tiempo, unos 2000 años después. En Apocalipsis lo dice: no dejes que nadie tome tu corona. Aquí vengo pronto o presto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No dejes, hermano, que nada en la vida le robe el gozo de ser hijo de Dios. No dejes eso. Pueden aparecer invencibles gigantes y a veces nos hacen sentir inútiles, ¿verdad? Nos hacen sentir chiquitos, que no valemos nada, pero somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, no somos inferiores, no somos ignorantes. El pueblo de Dios, el hijo de Dios, es una persona inteligente. Usted es inteligente. No se deje amedrentar nunca. Y siga adelante. Y tener pueblo del Señor así, le agrada al Señor y le agrada al pastor. Es menos problema para un pastor tener un montón de David. Imagínense, tener un montón de David en la casa de Dios. En la casa de Dios. Un montón de David y Davidas. Tremendo. Y vaya que bueno que dice Davida. Davida. Es decir, que nosotros los varones todavía nos falta un poquito más, ¿verdad? Somos David, no terminamos con las cosas. Pero las hermanas sí. Así que adelante, hermanas, hermanos. Mire qué bonito. La inferioridad no se mide por lo bajo que te ves a ti mismo, sino por el tamaño que le des a los demás. Oiga, eso es cierto. No es como que yo soy un miserable, no. Usted puede ver a Goliat como una hormiga en las manos de Dios. Eso es lo que hacía David. David miró a Goliat como algo fácil de destruir. Y por eso ahí viene ese pensamiento. La inferioridad no se mide por lo bajo que te veas a ti mismo, sino por el tamaño que le dé a los demás. Es poner las cosas como bajo la perspectiva correcta. Usted es hijo de Dios, lo demás está en las manos de Dios. Acuérdese de eso. Acuérdese de eso. Usted es hija de Dios. Lo demás está en sus manos. Y usted todo lo puede en Cristo. Todo lo puede en Cristo. Y cuando es todo, es todo. Es todo. Póngase de pie, vamos a